Bajo el estrecho de Hormuz, 200 metros por debajo de la superficie, un pequeño sumergible aguardaba inmóvil con los motores apagados, y nadie en la sala de mando del USS Trípoli imaginaba que la amenaza real ya estaba posicionada bajo sus pies. Faltaban apenas instantes para que ese silencio se rompiera desde abajo, mientras arriba, en cubierta, la tripulación seguía convencida de que el peligro venía únicamente del cielo. Así empezó, en realidad, la noche en que la Marina estadounidense estuvo a punto de perder el control total de la situación en uno de los pasos marítimos más disputados del planeta. Todo había arrancado minutos antes, a las 2:32 de la madrugada, cuando un punto rojo parpadeó en la pantalla de radar del buque y se esfumó al instante. Volvió a aparecer segundos después, se duplicó, se triplicó, y de golpe, decenas de marcas avanzaban en formación directo hacia el casco. El Trípoli, ese gigante de la clase América, buque insignia con 3.500 infantes de marina a bordo y una escuadrilla de cazas F-35B Lightning II, lista para despegar, seguía surcando la noche como si nada ocurriera. Del otro lado, Irán ya proclamaba haber alcanzado el blanco y obligado al buque a retirarse. Pero la pantalla, que segundos antes ardía en alertas, volvió a la calma total. No había misiles interceptados, no había restos de ningún buque de guerra. Entonces, ¿qué acababan de destruir? El estrecho de Hormuz es un corredor angosto donde, esa noche, buena parte del suministro energético mundial quedaba a merced de un error de cálculo. El Trípoli no navegaba solo. Lo escoltaban destructores de la clase Arleigh Burke, equipados con el radar Spy-6 y sus antenas de matriz en fase, junto al sistema de combate Aegis, en alerta máxima permanente. Bajo el agua, un submarino de ataque de propulsión nuclear de la clase Virginia se deslizaba como guardián silencioso, mientras helicópteros Seahawk MH-60 rastrillaban las olas para blindar el perímetro de la flota. A las 2:35, la Guardia Revolucionaria Islámica había puesto en marcha la Operación Promesa Verdadera 4, y esta vez no se trataba de un ataque convencional, sino de una guerra de fantasmas electrónicos. Desde Bandar Abbas, potentes sistemas de interferencia inundaron las frecuencias de radio, generando vectores de ataque falsos en las pantallas Aegis. Esa avalancha de información corrupta creó un escenario de pesadilla. Los sistemas automáticos de defensa estuvieron a un paso de disparar contra petroleros civiles o incluso contra buques aliados propios. Un solo error de cálculo y los misiles estadounidenses habrían impactado embarcaciones comerciales, congestionando la ruta marítima, convirtiendo un enfrentamiento militar en una catástrofe política de alcance mundial. Cada destello era una trampa, pero sin saberlo, quien tejía esa ilusión se cavaba su propia tumba, porque cada señal de interferencia se convertía en una baliza que permitía a la Marina estadounidense localizar y desmantelar la red de radares enemiga. A las 2:38, la Guardia Revolucionaria escaló hacia un ataque cibernético total. Desde los acantilados escarpados de Bandar Abbas surgió un enjambre de drones Shahed, negros como la noche, diseñados para camuflarse en el ruido del radar y esconder intenciones mucho más oscuras que un simple bombardeo. En cubierta, el rugido de los motores rasgó el aire mientras una escuadrilla de F-35B iniciaba su despegue corto en una carrera desesperada por recuperar la claridad de la situación. Los pilotos fusionaron sensores propios con los datos de los destructores a través de la red Link 16 y activaron sus sistemas ópticos térmicos para ver a través de la niebla electrónica que los rodeaba. A las 2:41, el cielo se abrió cuando los primeros cazas lanzaron una salva de misiles aire-aire AIM-120. Estelas incandescentes rasgaron la oscuridad y los drones iraníes cayeron convertidos en escombros hacia el mar. Por un instante, en el centro de mando del Trípoli se respiró alivio, y ese alivio fue el error fatal, porque las unidades de guerra electrónica iraní esperaban exactamente ese momento de exceso de confianza para lanzar su verdadero engaño. A las 2:43, las pantallas Aegis dejaron de parpadear para sangrar literalmente de blancos falsos. Decenas de marcas surgidas de la nada imitaban con precisión aterradora la física de vuelo de misiles reales,
aunque con un desfase de apenas 3 segundos que sembraba el pánico. Los operadores veían objetivos fantasma teletransportarse y desvanecerse, incapaces de distinguir un impacto mortal de un simple error de código. La flota quedó paralizada por la duda, a un clic de abrir fuego contra sus propias naves acompañantes. Los pilotos tuvieron que pasar a modo de radar independiente y verificar cada dato manualmente con los destructores para evitar que la flota se destruyera a sí misma. La primera línea de defensa había caído y los estadounidenses habían quedado ciegos justo antes del golpe principal. A las 2:45, aprovechando ese instante de duda táctica, la Guardia Revolucionaria lanzó el ataque decisivo. Ya no era una operación de reconocimiento, sino un ataque de saturación diseñado para encontrar y romper el límite del sistema Aegis. Desde rampas móviles ocultas en la costa iraní, se dispararon en cascada misiles antibuque Noor y Khalij Fars, proyectiles que volaban a velocidad subsónica pegados a la cresta de las olas para esconderse en la zona de difracción del radar, donde la espuma y la curvatura terrestre hacen casi imposible la detección convencional. Al mismo tiempo, misiles de crucero de largo alcance, lanzados desde el interior profundo del territorio, ejecutaban maniobras evasivas complejas para rodear a la flota desde ángulos inesperados, forzando a la defensa estadounidense a vigilar todas las direcciones a la vez. El espacio aéreo sobre el estrecho ya no era un cielo despejado, era un muro de acero y explosivos avanzando con la intención de aplastar a la marina estadounidense. A las 2:47, los destructores respondieron con una erupción volcánica de interceptores. El sistema Aegis, luchando por priorizar decenas de trayectorias mortales, lanzó desde sus silos verticales una salva de misiles SM-6, tratando desesperadamente de diezmar el enjambre enemigo. En lo alto, 2 cazas F-35B se convirtieron en nodos de datos decisivos, ya no simples aviones de combate, sino ojos ocultos que guiaban el fuego de toda la flota. En sus cabinas resonaban sin pausa las alarmas de detección de blancos, mientras los pilotos, al límite de su resistencia, disparaban los últimos misiles AIM-120 contra la tormenta de amenazas que se aproximaba. Pero la magnitud del ataque iraní ya comenzaba a generar una niebla de guerra letal. A las 2:48, un dron señuelo iraní, capaz de imitar con exactitud la firma electrónica de un misil de crucero de alto valor, logró un avance fugaz pero aterrador. El piloto líder de la formación, cegado por la intensidad de la interferencia, estuvo a punto de disparar contra un blanco fantasma. Se dio cuenta del engaño justo cuando su dedo rozaba el gatillo, un segundo desperdiciado que se sintió eterno mientras las amenazas reales se acercaban a más de 270 metros por segundo. Esa distracción abrió una grieta letal. Un único misil Noor, protegido por la espuma a baja altura y el caos electrónico, logró atravesar las capas exteriores de la defensa. Avanzaba a máxima velocidad, a menos de 8 kilómetros del casco del Trípoli. La estructura del buque tembló cuando el sistema de defensa cercana activó su cañón rotativo de 20 milímetros, lanzando un torrente ininterrumpido de proyectiles de tungsteno hacia la oscuridad para levantar una última pared de fuego. La vibración se sintió en los huesos de cada marinero a bordo. El misil fue destrozado a 1000 yardas de la cubierta, estallando en una bola de fuego que bañó al Trípoli en un resplandor naranja infernal. La flota había resistido, pero jadeaba, la munición escaseaba y todas las miradas estaban puestas en ese cielo ardiente. Nadie sospechaba que, 200 metros bajo sus pies, una muerte silenciosa y helada ya se aproximaba. Y aquí es donde la historia regresa al punto de partida. Ese combate aéreo no había sido más que una cortina de humo. En el fondo marino, los verdaderos verdugos llevaban horas esperando. Minisubmarinos iraníes de clase Gadir permanecían posados en el lecho oceánico, inmóviles, motores apagados, camuflados en el terreno submarino, invisibles para el sonar activo. En absoluto silencio, sus tripulaciones dispararon desde tubos lanzatorpedos 2 misiles de crucero encapsulados a prueba de agua, que ascendieron sin ruido hasta la superficie y solo encendieron sus motores al emerger. Fue una emboscada a quemarropa. El sistema Aegis no recibió advertencia alguna antes de que esos proyectiles subsónicos impactaran el casco del Trípoli por la popa
con un aullido metálico. A las 2:53, 5 millas náuticas por delante de la proa, el submarino nuclear de ataque de clase Virginia captó la señal del ataque. Su matriz de sonar registró un chasquido metálico y frío, la firma acústica inconfundible de una compuerta externa de torpedo de un Gadir abriéndose. El submarino estadounidense maniobró de inmediato hacia el vector de disparo y lanzó un torpedo Mark 48 para interceptar la amenaza desde arriba. El helicóptero Seahawk pasó a modo de inmersión de emergencia, dejando caer boyas sonar que tejieron una red acústica y ubicaron la posición del Gadir en el fondo marino con precisión letal. La persecución ya no era encubierta, era una carrera de supervivencia con las apuestas más altas posibles. A las 2:55, en el puente del Trípoli estalló una pesadilla táctica. Los datos combinados revelaron que justo en el radio de giro previsto del buque se había sembrado un campo minado inteligente. El coloso de 45.000 toneladas quedó atrapado en una tenaza mortal. Misiles explotando por detrás y frente a la quilla, un muro de cargas activadas por sensores. Reversa a toda máquina, velocidad máxima. Las planchas de cubierta vibraron con violencia mientras las 3 hélices del buque batían una espuma furiosa, luchando contra la inercia de 20 nudos. El casco se inclinó bruscamente a babor, gimiendo bajo la tensión, esquivando por muy poco las primeras minas activadas por sensor. La trampa submarina se había activado y la flota peleaba por cada metro de distancia. A las 2:57, Irán decretó un apagón total de frecuencias. Las estaciones costeras de guerra electrónica en Bandar Abbas, que habían esperado justamente a que el Trípoli entrara al campo minado, llevaron su potencia al máximo. Inundaron cada frecuencia estadounidense con interferencia de altísima intensidad y una sofisticada suplantación de GPS. Las pantallas de navegación del Trípoli enloquecieron, marcando la posición del buque a varios kilómetros tierra adentro, en territorio enemigo. El panel táctico se convirtió en un caos inservible. La flota quedó cegada en plena maniobra de emergencia, derivando indefensa hacia el centro del campo minado. Sin GPS ni radar confiables, las torretas del sistema de defensa cercana perdieron automáticamente la capacidad de distinguir una mina de la espuma del mar. El coloso estadounidense quedó paralizado, y la trampa estaba a punto de cerrarse. A las 2:59, la respuesta estadounidense aguardaba en la oscuridad a 9.000 metros de altura. 2 aviones EA-18G Growler llevaban en posición desde la primera oleada de drones, grabando y analizando en modo pasivo las bandas de interferencia iraníes. Ahora pasaron a modo activo. Los pilotos encendieron el sistema de interferencia de banda media de última generación. Fue una ejecución digital. Un haz de energía electromagnética altamente concentrado golpeó las torres de radar en Bandar Abbas, combinado con misiles antirradiación AGM-88 que aniquilaron las fuentes de interferencia al instante. En menos de 30 segundos, toda la red costera electrónica iraní quedó completamente apagada. Sus pantallas se fundieron en negro absoluto. Las comunicaciones enmudecieron. La capacidad de guiar misiles desapareció en el mismo instante. A las 3:01, la niebla digital se disipó tan rápido como había llegado. El Trípoli recuperó el bloqueo de su sistema de navegación inercial, revelando un campo minado extendido a apenas unas yardas de la proa. Los destructores cambiaron a sensores infrarrojos de alta resolución, identificando las minas entre las olas con precisión quirúrgica. El sistema especializado de detección de minas del helicóptero marcó los objetivos de inmediato, coordinando con la artillería del buque una cortina cerrada de proyectiles perforantes contra el mar. Cada salva generaba una explosión submarina que despedazaba las minas. Arriba, los cazas, ya libres de la interferencia, cazaban con eficiencia implacable a los últimos drones iraníes de guerra electrónica. La Marina estadounidense había convertido lo que iba a ser su tumba en un cementerio de tecnología fallida. A las 3:15, el Trípoli no se retiró. Sostuvo su posición como una fortaleza de acero en pleno estrecho de Hormuz. La flota inició entonces una demostración de fuerza pensada como mensaje disuasorio. Los cazas aterrizaron en vertical sobre la cubierta, mientras una escuadrilla de convertiplanos Osprey salía a patrullar,
persiguiendo a las lanchas rápidas restantes de la Guardia Revolucionaria. Bajo el agua, el submarino de clase Virginia, tras cumplir su misión, regresó en silencio al modo sigilo y se desvaneció en las profundidades como si jamás hubiera estado ahí. Esa noche dejó una lección incómoda. No fue la potencia de fuego, sino la capacidad de procesar información, resistir el engaño y adaptarse en fracciones de segundo lo que decidió el desenlace. Irán había montado un ataque multidominio verdaderamente magistral, un laberinto de espejos electrónico pensado para paralizar la toma de decisiones estadounidense, y por unos minutos esa ilusión estuvo a punto de funcionar. Solo la superioridad del sistema de sensores integrado permitió a Estados Unidos quebrar ese cerco de hierro en el último instante. Para Irán no fue un fracaso total, sino una prueba peligrosa de lo que es capaz de hacer. Para la tripulación del Trípoli, fue una advertencia que nadie a bordo olvidará. Uno piensa en esos marineros, muchos apenas mayores que un hijo o un sobrino, jugándose la vida en segundos de confusión, donde ni ellos mismos sabían si el enemigo estaba en el cielo, en el agua o dentro de sus propias pantallas, y queda la pregunta de si la verdadera victoria fue militar o simplemente haber sobrevivido a la propia incertidumbre.